Capacitación especializada en salud conductual. ¿Qué es la salud conductual? Definir la salud mental es complicado debido a las diferencias culturales y a las teorías contrapuestas sobre la mente. Salud conductual se refiere a la capacidad de una persona para comprender y satisfacer sus propias necesidades, actividades de la vida diaria o ABD, hacer frente al estrés y participar en una comunidad. Las personas pueden tener problemas físicos y o mentales para realizar estas tareas. Ejemplo, demencia. Una persona con demencia tiene un problema físico que provoca la pérdida de funciones cerebrales. Puede tener problemas de memoria, habla y pensamiento. Puede perder la capacidad de conversar con facilidad o incluso de cuidar de sí misma. Demencia. Demencia es una palabra latina que significa pérdida de la mente. La demencia es el resultado del deterioro físico del cerebro que puede tener muchas causas: derrame cerebral, traumatismos como accidentes de tránsito, causas desconocidas. En todos los casos de demencia, los daños cerebrales causan problemas de memoria, pensamiento y comunicación. Deambulación. La deambulación se produce cuando los pacientes no reconocen su entorno y caminan sin rumbo. Pueden deambular fuera del hogar o entrar en situaciones peligrosas. Si alguien está desorientado, puede deambular. Como los ojos y oídos en el domicilio del paciente, usted debe llamar e informar si observa que su paciente intenta deambular. Fuga. La fuga se define como el abandono del domicilio o del entorno asistencial por parte de un paciente, cuando ello puede suponer una amenaza inminente para su salud o seguridad, ya que se considera que está demasiado enfermo o incapacitado para tomar una decisión razonada. Demencia. Medicamentos. El HHA debe conocer el diagnóstico de demencia y buscar medicamentos como inhibidores de la colinesterasa. Estos medicamentos actúan aumentando los niveles de un mensajero químico que interviene en la memoria y el juicio. Entre ellos se encuentran el tonepecilo, la rivastigmina y la galantamina. Aunque se utilizan principalmente para tratar la enfermedad de Alzheimer, estos medicamentos también pueden recetarse para otras demencias. Pueden recetarse a personas con demencia vascular, demencia por enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea. Otros posibles efectos secundarios son la disminución de la frecuencia cardíaca, los desmayos y los problemas de sueño. Memantina. La memantina actúa regulando la actividad del glutamato. El glutamato es otro mensajero químico que interviene en funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria. La memantina se prescribe a veces con un inhibidor de la colinesterasa. Un efecto secundario frecuente de la memantina es el mareo. Otros medicamentos, el paciente puede tomar otros medicamentos para tratar los síntomas u otras afecciones. El paciente puede necesitar tratamiento para la depresión, problemas de sueño, alucinaciones, parkinsonismo o agitación. Demencia. Reconocimiento de signos y síntomas de progresión de la enfermedad y prevención e intervenciones de la fuga. Conozca el diagnóstico y la medicación. La demencia es una enfermedad que progresa con el tiempo. Los pacientes con demencia deben tener un brazalete de retorno seguro. Al entrar en el domicilio, observe si el paciente lleva el brazalete. Si no lo lleva, anímele a ponérselo. Si el paciente no tiene el brazalete de retorno seguro, informe inmediatamente al coordinador. Esté atento a nuevos signos y síntomas que sean preludio de una fuga y comuníquelos inmediatamente a su coordinador. Entre ellas, agitación, agitación nocturna, pasearse de un lado a otro, hurgar, abrir y cerrar la puerta con frecuencia. Verbalizar de forma inapropiada, por ejemplo, necesito ir a trabajar, necesito ver a mis padres, necesito pasear al perro. Demencia, reconocimiento de signos y síntomas de progresión de la enfermedad y prevención e intervenciones de la fuga. Continuación,
El HHA debe alertar al coordinador cuando se manifiesten estos comportamientos, de modo que la familia pueda implementar intervenciones. La mayoría de la gente deambula cuando está con alguien. Por ejemplo, el cuidador va al baño, el miembro sale de casa. Que nunca le dejen solo no es una intervención suficiente. Si el paciente nunca está solo, es necesario implementar medidas de seguridad. Alarma en la puerta, cerrojo, espejo junto a la puerta, señal de pare junto a la puerta. A veces cuando la gente ve su propio reflejo, no abre la puerta. En casos mutuos, avisar inmediatamente al coordinador si el paciente que dirige los cuidados va al hospital o tiene previsto marcharse. Síndrome vespertino. El término síndrome vespertino hace referencia a un estado de confusión que se produce al final de la tarde y se prolonga hasta la noche. El síndrome vespertino puede provocar distintos comportamientos como confusión, ansiedad, agresividad o hacer caso omiso de las indicaciones. El síndrome vespertino también puede conducir a la deambulación. El síndrome vespertino no es una enfermedad, es un grupo de síntomas que se producen en un momento específico del día. Estos síntomas pueden afectar a personas con enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Se desconoce la causa exacta de este comportamiento. Factores que pueden agravar la confusión al final del día: fatiga, pasar un día en un lugar desconocido, poca luz, aumento de las sombras. Factores que pueden agravar el síndrome vespertino. Continuación: alteración del reloj interno del organismo, dificultad para separar la realidad de los sueños, tener hambre o sed, presencia de una infección como una infección urinaria, aburrirse o sentir dolor. Depresión. Consejos para reducir el síndrome vespertino: mantener una rutina predecible para acostarse, levantarse, comer y realizar actividades. Planificar las actividades y la exposición a la luz durante el día para favorecer la somnolencia durante la noche. Limitar las siestas diurnas. Limitar la cafeína y el azúcar a las horas de la mañana. Encender una luz nocturna para reducir la agitación que se produce cuando el entorno es oscuro o desconocido. Por la noche, intentar reducir el ruido de fondo y las actividades estimulantes, incluida la televisión, que a veces pueden resultar molestas. En un entorno extraño o desconocido, llevar objetos familiares como fotografías para crear un ambiente más relajado y familiar. Poner música suave y familiar por la noche o sonidos relajantes de la naturaleza como el sonido de las olas. ¿Qué es la salud conductual? Salud conductual para el HHA significa comprender los planes de atención para los distintos tipos de problemas de salud conductual, aprender a trabajar con pacientes cuyo comportamiento puede dificultar la prestación de cuidados. Los pacientes necesitarán apoyo interdisciplinar: medicación, médicos, enfermeras, terapia, consejeros, terapeutas, trabajadores sociales con licencia. Apoyo para las ABD, enfermeras, HHA. Terminología de salud conductual. Antes de examinar los distintos diagnósticos de salud conductual y los planes de atención, familiaricémonos con los términos que se utilizan para hablar del comportamiento. Puede que los vea en los planes de cuidados, los oiga durante las conferencias sobre casos o los utilice para informar sobre un paciente al que ha atendido. Aunque los comportamientos pueden tener muchas causas, ser capaz de describirlos con precisión puede ser muy útil para las enfermeras y los gestores de cuidados. Afecto. El afecto de una persona es su tono emocional y su expresión. Alguien puede tener un afecto apropiado o inapropiado, dependiendo de cómo reaccione. El afecto embotado significa que la persona no tiene ninguna respuesta emocional. Es común en la depresión. Afecto plano significa sin expresión. La cara es como una máscara. Suele asociarse a la esquizofrenia. El afecto lábil
representado a la derecha, incluye reír o llorar en momentos inadecuados. Estado de ánimo. El estado de ánimo de una persona es su estado emocional general. Los estados de ánimo son difíciles de describir, pero generalmente son positivos o negativos. La depresión y los trastornos bipolares se llaman trastornos del estado de ánimo. Hacen que una persona experimente estados de ánimo negativos duraderos, depresión, o estados de ánimo que cambian de positivos a negativos, bipolaridad. Orientación. Hay tres niveles de orientación: persona, lugar, tiempo. Alguien que está orientado tres veces sabe quién es, dónde está y cuándo está. La orientación es importante para que una persona pueda satisfacer sus propias necesidades y actuar adecuadamente en situaciones sociales. Es posible que una persona desorientada no recuerde dónde está ni qué ocurre a su alrededor, por lo que puede omitir tareas importantes como la toma de medicamentos. Apariencia. La apariencia de una persona se refiere a cómo se presenta e incluye vestido, higiene, postura. Dado que cada cultura tiene sus propias normas de vestimenta e higiene, es importante hablar de la apariencia en términos de lo que es normal para la persona o su línea de base. Una persona con aspecto desaliñado puede no haberse lavado el pelo o llevar la misma ropa todos los días. Agitación. La agitación es un estado de excitación negativa. Es lo contrario de la calma. La sensación de agitación es lo que sentimos cuando estamos estresados. Ser capaz de observar e informar de la agitación es importante, porque la agitación puede conducir a comportamientos negativos, gritos, golpes, insultos, etc. Tratar las causas de la agitación es un factor importante en la enfermería de salud conductual. Revisión de diagnósticos. Ahora que ya hemos hablado de las palabras clave para describir el comportamiento del paciente, repasemos algunos diagnósticos diferentes. Cada uno de ellos representa un problema físico o mental diferente, pero todos pueden describirse en términos de comportamiento. Revisión de diagnósticos. Ahora que ya hemos hablado de las palabras clave para describir el comportamiento del paciente, repasemos algunos diagnósticos diferentes. Cada uno de ellos representa un problema físico o mental diferente, pero todos pueden describirse en términos de comportamiento. Ansiedad. Una persona con ansiedad tiene problemas con los sentimientos de preocupación y miedo. Pueden ser constantes o repentinos y graves. Es normal, hasta cierto punto, que sintamos preocupación y miedo. Las personas con trastornos de ansiedad tienen respuestas anormalmente fuertes. Tipos de trastornos de ansiedad. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Trastorno de pánico, que son sentimientos repentinos y abrumadores de miedo, o ataques de pánico. Presentan signos físicos como sudores abundantes, respiración acelerada, latidos del corazón acelerados y sensación de estar a punto de morir. Ansiedad social, que es un miedo relacionado con entornos sociales. El miedo a pasar vergüenza o a ser juzgado es tan grave que la gente evita socializar. Tipos de trastornos de ansiedad. Ansiedad generalizada. Sentimientos constantes de agitación, pensamientos desagradables, preocupaciones sobre el futuro o temores que no son realistas. Alguien que siempre se prepara para lo peor. Fobias. Miedos específicos e intensos. Pueden ser razonables o no. Un ejemplo clásico es la claustrofobia. Miedo a los espacios cerrados. A un claustrofóbico le costará subirse a un avión, porque sabe que no podrá volver a salir fácilmente. Depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, llamado así porque se refiere al estado emocional de una persona durante un largo periodo de tiempo, semanas o meses. Es normal que todo el mundo tenga estados de ánimo positivos y negativos, días buenos y días malos. Todos solemos tener nuestros altibajos. Las personas con depresión pueden experimentar estados de ánimo positivos, incluso durante largos periodos de tiempo,
pero también experimentará estados de ánimo negativos, prolongados y graves. Signos y síntomas de la depresión. Sentimientos persistentes de tristeza o vacío, fatiga, falta de energía, pérdida de interés por las cosas que solía disfrutar, cambio en el apetito, demasiado o muy poco, insomnio o sueño excesivo, pensamientos de muerte o suicidio. Tipos de depresión. Depresión grave. Al menos un episodio de síntomas tan graves que interfieren en la capacidad de la persona para trabajar, dormir y llevar una vida normal. La mayoría de las personas con depresión grave tienen episodios cíclicos y recurrentes. Depresión persistente. Episodio de síntomas de depresión que persisten durante más de 2 años. Depresión posparto. Episodio de síntomas depresivos que se produce en una mujer que ha dado a luz recientemente, a menudo llamada tristeza posparto. Trastorno afectivo estacional. Síntomas depresivos que comienzan durante los meses de invierno y suelen remitir durante los meses más cálidos. Este tipo de depresión se ha asociado a la falta de luz solar. Trastorno bipolar, también conocido como trastorno maníaco depresivo, provoca cambios inusuales y graves en el estado de ánimo, más extremos y duraderos que los altibajos normales que todos experimentamos. La inconsistencia de los estados de ánimo a lo largo del tiempo puede alterar gravemente la vida social, laboral y familiar. Los cambios en el sueño y el comportamiento acompañan a los cambios en el estado de ánimo. Trastorno bipolar. Los periodos maníacos incluyen largos periodos de gran energía, aumento de la actividad, sentirse eufórico, fácilmente distraído e inquieto, participar en conductas placenteras de alto riesgo. Muchas personas con problemas de juego toman decisiones irresponsables durante los periodos maníacos. Los periodos depresivos incluyen falta de energía, sentirse demasiado triste o desesperanzado, problemas de concentración o memoria, pensamientos de muerte o suicidio, muy similar a los síntomas de la depresión. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un término amplio que engloba los trastornos cerebrales crónicos, que implican problemas para percibir lo que es real. Los expertos creen que las causas de la esquizofrenia son múltiples, entre ellas la genética y el entorno. Los siguientes 3 cuadros fueron pintados por un paciente con esquizofrenia a medida que su enfermedad empeoraba con el tiempo. Todos son cuadros del mismo gato. Observe cómo la percepción del gato por parte de la persona es mayoritariamente normal, a la izquierda, luego surrealista y después apenas reconocible. Esquizofrenia. Signos y síntomas de la esquizofrenia. Alucinaciones. La persona puede ver, oír, oler, saborear o sentir cosas que otras personas no ven. Oír voces que nadie más oye. Es la alucinación más común. Las voces que oyen pueden hablarles, decirles que hagan cosas o incluso hablar con otras voces. Delirios. Creencias fijas y falsas. Pueden ser muy variadas y extrañas, pero no cambian. Ejemplos de ellos son las personas que creen ser otra persona, normalmente alguien famoso. Otro delirio común es el delirio paranoide o la creencia de que otras personas conspiran en secreto contra ellos. Esquizofrenia. Signos y síntomas. Trastornos del pensamiento. La persona puede tener problemas para mantener pensamientos organizados. Pueden hablar de una manera confusa que tenga sentido para ellos, pero no para los demás. Síntomas negativos. La persona puede no interactuar con los demás, incluso cuando se le aborda. Pueden desarrollar afecto plano o falta de respuestas emocionales. Pueden moverse repetidamente o dejar de moverse y responder por completo. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de salud mental desencadenado por un suceso aterrador, ya sea vivido o presenciado. Los síntomas pueden incluir escenas retrospectivas, pesadillas y ansiedad grave, así como pensamientos incontrolables sobre el suceso. La mayoría de las personas que pasan por acontecimientos traumáticos pueden tener dificultades temporales para adaptarse y afrontarlos, pero con el tiempo y unos buenos cuidados personales suelen mejorar. Si los síntomas empeoran
dura meses o incluso años e interfiere en su funcionamiento cotidiano, es posible que padezca TEPT. Recibir un tratamiento eficaz tras la aparición de los síntomas del TEPT puede ser fundamental para reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. Comunicación. Cuando hablamos de la capacidad de comunicación de una persona, nos referimos a dos cosas: expresión y comprensión. Para poder comunicarse hay que saber expresar lo que se piensa y ser capaz de comprender lo que dicen los demás. Comunicación. Una persona con problemas de salud conductual puede tener dificultades para comunicarse eficazmente. Alguien con ansiedad puede tener miedo de comunicar cómo se siente. Puede que eviten las situaciones sociales porque se sienten incómodos. Una persona con esquizofrenia puede tener dificultades para organizar sus pensamientos. Una persona con demencia puede tener dificultades para comprender lo que se le dice si la persona que habla lo hace demasiado deprisa. Comunicación. Cuando alguien tiene problemas para comunicarse, puede sentirse aislado e indefenso. Puede sentir miedo de que no se satisfagan sus necesidades. Puede que simplemente no entiendan lo que ocurre a su alrededor. Los pacientes que se sienten aislados o atemorizados son mucho más propensos a tener conductas disruptivas. Es más probable que maldigan, griten, se peleen con su cuidador y se resistan o rechacen los cuidados. Facilitar la comunicación. Sepa lo que le gusta a su paciente, lo que le hace sentirse cómodo, y puede crear situaciones en las que se sienta a gusto. Dele tiempo a su paciente para ordenar sus pensamientos y no se sentirán apurados ni presionados para hablar. Utilice frases cortas y hable con claridad para que su paciente lo entienda fácilmente. Esté atento a los indicadores del lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla más que las palabras. Utilice los gestos para comunicarse cuando su paciente tiene dificultades con las palabras. Conectar diagnósticos, comunicación y comportamientos. Hemos conocido algunos diagnósticos comunes de los problemas de salud conductual. Hemos aprendido las palabras que utilizamos para describir comportamientos y hemos hablado del papel que desempeña la comunicación en el comportamiento de una persona. Exploremos algunos comportamientos comunes que causan problemas a los HHA y a las enfermeras en el entorno de la atención domiciliaria y relacionémoslos con lo que hemos aprendido. Comportamiento verbalmente combativo. Los pacientes agitados pueden maldecir, gritar o insultar a sus cuidadores. El comportamiento verbalmente combativo puede ser una señal de que el paciente está a punto de ser físicamente combativo. Observe el lenguaje corporal del paciente y dele tiempo para que exprese lo que piensa. Comportamientos físicamente combativos. Los pacientes que golpean, muerden, forcejean o escupen a sus cuidadores muestran comportamientos físicamente combativos. Comportamiento inapropiado. Los pacientes con problemas de salud conductual pueden mostrar un comportamiento sexual inapropiado, como chistes verdes, manoseos o caricias, desnudarse, quitarse la ropa en público. Estos comportamientos deben comunicarse siempre a la enfermera o al gestor de cuidados. No tenga miedo de hablar y pedir ayuda para crear límites y prevenir estos comportamientos. Respuesta al comportamiento disruptivo. No confrontación. Los pacientes con trastornos del estado de ánimo, demencia y otros problemas de salud conductual a veces dirigen comportamientos negativos hacia sus HHA. Estos comportamientos pueden incluir gritar, maldecir, escupir, golpear o lanzar objetos a su HHA. Si bien todos esos comportamientos son problemas graves que deben reportarse, también es muy importante que se prepare para mantener una actitud no conflictiva y profesional en esos momentos. No confrontación. Establezca contacto visual con el paciente. Hábleles a su propio nivel. Si están sentados, siéntese. Si están en la cama, acérquese al borde de la cama. No se incline sobre ellos. Hable con un tono de voz uniforme y normal. Refiérase a su comportamiento, no a ellos. Declare que no está bien. Por ejemplo, gritarme y maldecirme no es aceptable. Le dará mejores resultados que no me grite. Pausa del cuidador. Mantener la calma con un paciente que grita, maldice o golpea es mucho más fácil de decir que de hacer.
Puede que se dé cuenta que necesita alejarse de una situación, tomarse una pausa del cuidador. Las pausas del cuidador le permiten mantener su profesionalidad y dar a su paciente la oportunidad de reevaluar su comportamiento. Pausa del cuidador. Compruebe que el paciente estará seguro si usted se aleja. Hágale saber lo que está haciendo. Voy a salir 5 minutos. Volveré. Hágale saber que va a volver. Salga de la habitación. Utilice su reloj o teléfono para cronometrarse. Vuelva a tiempo. Aproveche para llamar a la oficina e informar de lo sucedido. Hágale saber que está probando una pausa del cuidador. Cuando vuelva, póngase a la altura de los ojos del paciente. Pregúntale si está preparado para volver a lo que intentaban hacer antes. Dele la oportunidad de calmarse y cambiar su comportamiento. Cuando el comportamiento se convierte en una emergencia, así como hay veces en que un paciente puede dirigir un comportamiento negativo hacia su HHA, también hay veces en que el comportamiento negativo está fuera de control y se debe llamar al 911. El paciente está en peligro o es un peligro para sí mismo. El paciente amenaza al HHA o le apunta con un arma. El HHA se encuentra en peligro debido a una situación en el hogar, por ejemplo, una situación de violencia doméstica. Si duda de su seguridad o de la del paciente, siempre es mejor adelantarse y llamar. Resolución de problemas de conducta. La seguridad ante todo. Garantice la seguridad del paciente y la suya propia. Otro enfoque para tratar los comportamientos del paciente que son negativos o combativos es utilizar un método de resolución de problemas conductuales. Esto es especialmente útil para los pacientes a los que les cuesta comunicar sus necesidades, como los pacientes con demencia o esquizofrenia. Puede utilizar un método de resolución de problemas de conducta, usted solo, o con la ayuda de una enfermera o un gestor de cuidados. Registro y notificación de conductas disruptivas. Los HHA tienen más tiempo de contacto con los pacientes que cualquier otro miembro del equipo de atención, enfermeras, gestores de cuidados, trabajadores sociales o médicos. Por lo tanto, los HHA desempeñan un papel vital como informadores de los indicadores de salud de los pacientes y cuidadores primarios. Por ejemplo, si un paciente se cae en casa, todo el equipo depende de la respuesta del HHA. Llame al 911. Ayude al paciente a buscar atención médica. Notifique a la oficina y a la enfermera. Registro y notificación de conductas disruptivas. En el caso de los pacientes con problemas de salud conductual, los indicadores conductuales de los que hablamos en el módulo 1 se convierten en importantes herramientas de información. Afecto, orientación, estado de ánimo, apariencia, agitación. Los HHA pueden marcar una gran diferencia en la calidad de la atención de sus pacientes, conociendo e informando eficazmente sobre estos indicadores, especialmente en situaciones en las que el equipo asistencial está tratando de hacer frente a comportamientos disruptivos o inusuales. Registro y notificación del comportamiento del paciente. Mientras esté de servicio, cada HHA debe tener un bloc de notas y un bolígrafo disponibles en el hogar. Al informar sobre el comportamiento de los pacientes, hay varios puntos clave que deben incluirse. Tiempo y lugar, qué ocurrió inmediatamente antes del comportamiento problemático, cuál fue la respuesta del HH al comportamiento problemático, indicadores de comportamiento, afecto, estado de ánimo, apariencia, orientación, agitación. Registro del comportamiento del paciente. Llama a las personas por su cargo: paciente, enfermera, HHA, médico, gestor de cuidados. Incluya siempre los puntos clave de los que hemos hablado: hora, lugar, acción inmediatamente anterior al comportamiento, respuesta al comportamiento y cualquier indicador. El HHA debe conservar las notas y no dejarlas en el domicilio. Si se solicita la entrega de notas, estas deberán entregarse en la oficina de Premier en la que trabaje el HHA. Abuso de sustancias. La gente suele pensar en drogas ilegales como la marihuana o la cocaína cuando piensa en el abuso de sustancias. Sin embargo, también se puede abusar de las sustancias legales. Los analgésicos recetados legalmente pueden ser objeto de abuso. El alcohol es una droga legal para los mayores de 21 años, que a menudo se consume en exceso o se abusa de ella.
Se pueden oler disolventes y pegamentos para drogarse. Se trata de sustancias disponibles en la mayoría de las ferreterías de las que se puede abusar. Factor común: cambios de comportamiento. Lo más importante que hay que recordar sobre el abuso de sustancias es que el comportamiento de la persona cambia. Seguir abusando de la sustancia se convierte en algo más importante que otras cosas en su vida: trabajo, familia, actividades de la vida diaria. El objetivo del tratamiento del abuso de sustancias es eliminar la influencia de la sustancia en su comportamiento y apoyar al individuo y a su familia mientras se reajustan a sus actividades normales. Abuso de sustancias. Una persona adicta tiene un problema físico con síntomas de abstinencia observables. Su adicción puede provocar irritabilidad, cambios de estado de ánimo o falta de capacidad para afrontar el estrés. Pueden perder su capacidad para funcionar con normalidad, trabajar, cuidar de la familia, etc. Definición del abuso de sustancias. Existe una amplia gama de definiciones de abuso de sustancias. En general, el abuso de sustancias se refiere a un patrón de consumo de una sustancia o droga que se utiliza en cantidades o con métodos que causan daño a sí mismos o a los demás. Abuso de sustancias. El abuso de sustancias es otra categoría amplia. Los pacientes que abusan de sustancias, sean del tipo que sean, tienen cambios de comportamiento derivados de esas sustancias. El ejemplo clásico es la dependencia. Las personas adictas a una sustancia deben consumirla para funcionar con normalidad. La retirada de la sustancia provoca síndrome de abstinencia, irritabilidad, fuerte deseo de consumir la sustancia, agitación, náuseas, vómitos, diarrea o convulsiones. Abuso de sustancias y salud conductual. El abuso de sustancias tiene un enorme efecto en la salud conductual de una persona, simplemente porque la mayoría de las drogas tienen propiedades psicoactivas. Psicoactiva significa que la droga afecta al funcionamiento del cerebro. Las drogas psicoactivas provocan cambios en la memoria, la conciencia, los pensamientos, el estado de ánimo y el comportamiento de una persona. Existe una enorme variedad de drogas psicoactivas. Muchas de ellas son legales y se consumen a diario en todo el mundo. Consumo versus abuso. Si hay muchas drogas psicoactivas diferentes, algunas de las cuales son legales y se consumen todos los días, entonces, ¿dónde trazamos la línea del comportamiento y lo llamamos abuso de sustancias? Por abuso de sustancias se entiende el consumo de una droga psicoactiva que interfiere en lo que definimos como salud conductual. ¿Recuerda nuestra definición de salud conductual? Un patrón de consumo de drogas que interfiere en la capacidad de una persona para comprender y satisfacer sus propias necesidades, afrontar el estrés y participar en su comunidad. ¿Por qué algunas drogas tienen más probabilidades de ser objeto de abuso? Las drogas varían mucho en cuanto a sus efectos y potencia. Esto se debe a que tienen efectos diferentes en el cerebro. Ciertos tipos de drogas, como los analgésicos, tienen una combinación de efectos especialmente propenso a fomentar el abuso: euforia, tolerancia, dependencia de sustancias. No es necesario tener estos tres efectos para abusar de una sustancia, pero hacen que el abuso sea más probable. ¿Por qué algunas drogas tienen más probabilidades de ser objeto de abuso? Euforia, sensación intensa de placer, bienestar y alegría. Tolerancia, rendimientos decrecientes. Con el tiempo el fármaco pierde su eficacia a menos que se aumente la cantidad utilizada o la dosis. Dependencia de sustancias. Es un estado provocado por el consumo repetido de drogas cuando la interrupción del consumo provoca síntomas de abstinencia. Los analgésicos provocan euforia, tolerancia y pueden conducir a la dependencia de sustancias. Por lo tanto, están muy regulados. Abstinencia. Síntomas desagradables experimentados con el cese o detención del consumo de drogas. Diferentes drogas causan diferentes síntomas de abstinencia. Dado que utilizamos los analgésicos como ejemplo, sus síntomas de abstinencia se muestran a la derecha. Conectar lo que hemos aprendido. Volvamos a nuestra definición de abuso de sustancias. Un patrón de consumo de drogas que interfiere en la capacidad de una persona para comprender y satisfacer sus propias necesidades, afrontar el estrés y participar en su comunidad. Cuando se piensa en la dependencia de sustancias y el síndrome de abstinencia, es fácil ver cómo el consumo de sustancias por parte de alguien
puede llegar al punto de interferir en su vida cotidiana. Adicción. Aunque se puede abusar de muchas sustancias, las que combinan euforia, tolerancia y dependencia son especialmente devastadoras para la salud conductual de una persona. Este hombre fue dependiente de la heroína durante unos 25 años. Perdió a su esposa, también dependiente de la heroína, a causa del VIH. El Estado les quitó a sus hijos. Se inscribió en un programa de metadona, pero nunca dejó de consumir heroína. La adicción es el consumo continuado e incontrolable de una droga, a pesar de sus consecuencias negativas. Drogas de abuso habituales. Alcohol, posiblemente la droga más consumida. Los patrones de abuso pueden ser crónicos o a largo plazo, o agudos a corto plazo, como una borrachera. El alcohol afecta significativamente el estado de ánimo y al comportamiento. La alteración del comportamiento bajo los efectos del alcohol está estrechamente relacionado con la violencia doméstica y los accidentes de automóvil. Drogas de abuso habituales. Marihuana, muy consumida en Estados Unidos, similar al alcohol. En realidad se abusa menos que del alcohol y recientemente se ha considerado su regulación y legalización en algunos estados. No obstante, algunos usuarios tienen patrones de consumo que interfieren en su vida cotidiana. Altera el estado de ánimo y el comportamiento. Drogas de abuso habituales. Anfetamina y metanfetamina. Estos dos tipos de drogas son distintos, pero tienen efectos similares. Ambas son drogas potentes que conducen a la dependencia. El consumo de anfetaminas y metanfetaminas ha aumentado drásticamente en los últimos 10 años. Estas drogas deben elaborarse o cocinarse, y los ingredientes tóxicos del proceso de cocción causan daños adicionales al consumidor. Drogas de abuso habituales. Heroína. Una de las drogas más antiguas y fuertes. Los registros de consumo de heroína se remontan cientos de años. Muchos analgésicos tienen un efecto similar al de la heroína. La forma en polvo de la imagen se funde en un líquido y se inyecta, y las agujas utilizadas para inyectarse a veces se comparten entre los usuarios, lo que les expone a enfermedades de transmisión sanguínea. Fentanilo. El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso como analgésico o alivio del dolor y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Es una de las principales causas de sobredosis mortales y no mortales en Estados Unidos. Nombres callejeros: A Paz, China Girl, Chinatown, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Red Beer, He-Man, Jackpot, King Ivory, Murder 8, Poison y Tango and Cash. ¿Cómo se abusa de él? Inhalado, fumado por vía oral, en pastillas o tabletas, en papel secante, parches, vendida sola o en combinación con heroína y otras sustancias. Se ha identificado en pastillas falsas que imitan a fármacos como la oxicodona. ¿Cuáles son sus efectos en el cuerpo? Al igual que otros analgésicos opiáceos, el fentanilo produce efectos como relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria. Drogas de abuso habituales. Productos farmacéuticos. Creados para usar con receta, estos medicamentos suelen ser objeto de abuso. Existe un mercado negro de compraventa de medicamentos con receta, especialmente analgésicos y psiquiátricos. Algunos consumidores se convierten en compradores de medicamentos expertos, yendo de un hospital a otro en busca de más recetas. Enfrentar al abuso de sustancias. Apoyar al paciente según lo establecido en el plan de cuidados. Prestar especial atención a cumplimiento de la medicación, visitas a programas de rehabilitación o tratamiento, control de la apariencia, el estado de ánimo y el afecto del paciente. Informar a la enfermera si el paciente no toma su medicación, no acude a las citas de rehabilitación o tratamiento o presenta cambios en sus indicadores de comportamiento. Informar de los signos de abuso de sustancias. Si le preocupa que el paciente se enfade porque usted está informando de una sospecha de abuso de sustancias, espere a que haya privacidad antes de hacer su informe. Señales de abuso de sustancias. Drogas o artículos asociados al consumo de drogas encontrados en el hogar. Agujas para un paciente que normalmente no las utiliza para sus medicamentos.
pipas, bongs o dispositivos para fumar, olores de drogas en el hogar si los reconocen, medicamentos con receta que no figuran en el perfil de medicación del paciente, tráfico de personas en el hogar, cambios en el comportamiento, el estado de ánimo, el afecto o la apariencia del paciente. ¿Qué hacer si es testigo de un abuso de sustancias? No intente que el paciente deje de consumir la droga. Abandone la habitación e informe de lo que ocurre a la oficina. Hable con una enfermera o con el administrador. Si cree que está en peligro, llame al 911. Muestra de plan de atención conductual. Problema. El paciente está cada vez más agitado y confuso por la noche. Objetivo. El paciente responderá a la reorientación positiva en el plazo de una semana. Enfoque. Mantener una rutina predecible para acostarse, levantarse, comer y realizar actividades. Planificar las actividades y la exposición a la luz durante el día para favorecer la somnolencia durante la noche. Limitar las siestas diurnas. Limitar la cafeína y el azúcar a las horas de la mañana. Encender una luz nocturna para reducir la agitación que se produce cuando el entorno es oscuro o desconocido. Por la noche, intentar reducir el ruido de fondo y las actividades estimulantes, incluida la televisión, que a veces pueden resultar molestas. En un entorno extraño o desconocido, llevar objetos familiares como fotografías para crear un ambiente más relajado y familiar. Poner música suave y familiar por la noche, o sonidos relajantes de la naturaleza como el sonido de las olas. Muestra de plan de atención conductual. Problema. El paciente abusa verbalmente del HHA, gritando y utilizando un lenguaje ofensivo y despectivo. Objetivo. El paciente tendrá menos episodios de abuso verbal durante el próximo mes. Enfoque. Cuando el paciente se vuelve verbalmente abusivo, el HHA informará al paciente de que se va a tomar una pausa de 5 minutos, ya sea yendo a otra habitación o saliendo al exterior dependiendo de la configuración del hogar. 2. El HHA informará al paciente de que cuando regrese se espera que no insulte ni grite más. 3. Si el abuso verbal continúa, el HHA repetirá la pausa de 5 minutos. 4. Si el abuso verbal continúa, el HHA informará al coordinador y al paciente de que se marcha por hoy y volverá en la siguiente fecha de servicio programada, siempre que se pueda dejar solo al paciente sin peligro. 5. El coordinador solicitará una conferencia sobre el caso con su gestor, el gestor del caso, el paciente y el HHA. 6. Se incluirá a la familia en la conferencia del caso cuando sea necesario. 7. Durante la conferencia, el paciente puede hablar del comportamiento del HHA, como estar todo el tiempo con el celular. El paciente y el HHA deben entender claramente cuándo deben llamar al coordinador, por ejemplo. El paciente debe llamar si el HHA abusa del celular. El HHA debe llamar cuando hay un comportamiento verbalmente abusivo. Muestra de plan de atención conductual. Problema. Actividad con drogas ilícitas en el domicilio del paciente. Objetivo. La actividad con drogas debe cesar en una semana. Enfoque. Cuando el HHA sospecha actividad con drogas ilícitas, el HHA informará al paciente que tomarán una pausa de 5 minutos yendo a otra habitación o afuera, dependiendo de la disposición del hogar. 2. El HHA informará al miembro que cuando regrese espera que no haya actividad relacionada con las drogas. 3. Si la actividad continúa, el HHA informará al coordinador y al paciente de que se marcha por hoy y volverán en la siguiente fecha de servicio programada. 4. El coordinador solicitará una conferencia sobre el caso con su gestor, el gestor del caso, el paciente y el HHA. 5. Se incluirá a la familia en la conferencia del caso cuando sea necesario. 6. Durante la conferencia el paciente puede hablar del comportamiento del HHA, como estar todo el tiempo con el celular. El paciente y el HHA deben entender claramente cuando deben llamar al coordinador. Por ejemplo, el paciente debe llamar si el HHA utiliza el celular. El HHA debe llamar cuando hay actividad con drogas. Todos deben entender que la actividad con drogas no es aceptable mientras el HHA esté en el hogar.